del sábado, luego de esta hermosa escuela sabática que hemos tenido. Y como siempre, comenzaremos con una oración. Bueno, para los que por ahí preguntan y no saben, yo ya me he puesto de rodillas y toda la congregación ahora está de rodillas, solamente para, si yo me arrodillo, no salgo en la cámara. Oremos. Padre Celestial, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias por tener la oportunidad de reunirnos con los hermanos, de predicar tu palabra. Gracias por la libertad que tenemos de hablar de las cosas de la Biblia, de hablar de Cristo y por toda esta luz maravillosa que estás revelando. Te pedimos por sobre todo tu bendición espiritual, que traigas edificación y salvación para muchos, que también traigas salud y alivio a los que los necesitan. Que tu palabra reine, Señor, y sea prosperada hasta los confines de la tierra, y que podamos, los que estamos aquí, los que nos ven, los que creemos en este mensaje y los que están, Señor, por hacerlo pronto, que podamos sostenernos, que tú nos des la fuerza necesaria para sostenernos por todas las tribulaciones que nos vendrán hasta el mismo momento del gran retorno de Cristo. Todo te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy el culto seguimos con la serie del tercer al cuarto ángel, es la cuarta parte. Y hoy el nombre es El año favorable del Señor. Esto nos suena a muchos, yo diría seguramente a todos prácticamente, de los que conocemos, aunque sea un poco, la Biblia. Estas palabras vienen de antiguo, vienen de los profetas mayores de hace muchos años y fueron repetidas por nuestro Salvador. Y hay una gran controversia sobre a qué se refiere este año favorable del Señor. Si hay algo que prácticamente nadie duda, aunque algunos ahora sí, increíblemente dicen ser pueblo de Dios, ¿a qué se refiere año favorable? ¿A qué nos recuerda? Hay un momento, un año, el más esperado por los judíos, o por lo menos por la gran parte. Algunos nunca lo llegan a vivir, algunos una vez en su vida, otros con mucha suerte 2, 3, por lo menos de unos pocos miles de años para aquí, prácticamente imposible. Y en eso nadie duda a qué año se refiere, sean cristianos de donde sean. El tema es cómo se lo aplica. Aquí vemos en la imagen, dos imágenes, dos representaciones. Una, el momento donde el que divide la eternidad, en el cual realmente hemos obtenido de alguna manera la salvación, el momento de la cruz. ¿A esto se refería Jesús? Bueno, podemos pensar que sí, que también sí, pero realmente ¿a qué hacía referencia? Y aquí vemos a la derecha, digamos, el retorno de Cristo. Saben, todos coinciden los cristianos de que Jesús hablaba tanto de uno como del otro. Ahora, cuando se llega al punto, si hablaba de un año específico de ese retorno, eso ya, no. Todo se lo espiritualiza. Veremos a qué se refería Jesús. Ya se ha comentado, obviamente, aquí en esta serie no estamos tratando nada realmente nuevo, son todas cosas que hemos escuchado, pero siempre necesitamos recordarlas y afirmarlas, y también poder asociar todas las ideas, todo lo que hemos ido aprendiendo, poder ensamblarlo. El mensaje del cuarto ángel a veces nos recuerda como Noé y su familia, que tenían que construir el arca, seguramente hicieron todas las maderas, todos los artilugios y en un momento ya tenían que ensamblarla. Pues eso es lo que estamos haciendo también. Es verdad que el Señor está revelando muchas cosas nuevas, pero también se están utilizando y trayendo a la memoria todo lo que el pueblo de Dios de todas las épocas ha conocido y ha predicado. Comenzaré con un texto que es Amós 9:9. Dice, ¿por qué aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra?
A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos. Portillos, quizás lo conocemos más como brecha. Es la misma palabra. Y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Aquí nos habla de que algo el Señor mandará y hará que sea zarandeada su casa, la casa de Israel, entre todas las naciones. Pero también dice que morirán a espada los pecadores de su pueblo. Esto ya hemos tratado, esto que nos recuerda, juicio, ¿no? Zarandeo, algo que el pueblo de Dios ha estado esperando hace mucho tiempo. Y la mayoría hoy ni se dan cuenta que ya estamos en ese tiempo. Pero también dice que levantará el tabernáculo caído de David. Uno puede decir, bueno, esto se aplica entonces a 1844. Pues sí, pero también habla del momento final del zarandeo y juicio. Hay algo que comenzó y quedó detenido. Hay algo que en el tiempo final tenía que ser otra vez comenzar este levantamiento, esta restauración del santuario. Y dice, y para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Hace un tiempo atrás, creo que fue Luis en una de sus conferencias, nos hablaba de Edom y esa identificación que tiene también con los dirigentes del pueblo de Dios. Sabemos que Edom era el primogénito, pero se vendió por un plato de lentejas. ¿Qué están haciendo muchos ahora? Pues por eso y por mucho menos también se están vendiendo. Hablábamos, vamos a recapitular un poco lo que veníamos contando en las 3 conferencias anteriores, y hablábamos de Daniel 8:14, y a las 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Veíamos cómo eso siempre se ha aplicado y el pueblo de Dios siempre ha mirado demasiado para arriba, en el sentido que solamente o especialmente se ha ido a la connotación del santuario celestial, y claro que sí, nadie lo duda. Pero también se hablaba de una restauración, de una purificación, y usábamos la palabra restauración, que también tiene esa connotación de la palabra original, de esta restauración del santuario en la tierra, que este santuario es la iglesia, y que para eso tenía que ser restaurada la verdad, un mensaje. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La columna, lo que la sostiene, y el baluarte, ¿qué era un baluarte? Era en las fortificaciones el lugar donde generalmente estaba saliendo un poco de muralla, sobresalido, un lugar de vigilancia, de defensa, de donde podían ver y tener un gran panorama para la defensa de la ciudad. Esta es la verdad, lo que nos sostiene, lo que nos defiende, y también nuestra arma de ataque. Dice, sé que la cuestión del santuario, tal cual la hemos sostenido durante tantos años, se basa en la justicia y la verdad. Habíamos tocado un poco, quizás un poco con tintes filosóficos, pero de cómo el mundo se pierde en cuestiones como si puede haber justicia, pero no verdad, o no verdad y sí justicia. Hablábamos de gente que habla, bueno, hay pueblos que sí hay libertad, pero no hay justicia, en otros sí hay justicia, pero no hay libertad. Pues eso es acaso posible. Y vemos un poco cómo estas cosas son parte de lo mismo. Hablábamos de la justicia y la verdad. ¿Acaso en un juicio, si nadie dice la verdad, si todos mienten en un juicio, se puede hacer justicia? Pues imposible, ¿no? Para hacer justicia hay que poner la verdad sobre la mesa. Veíamos de no olvidar el pasado, del problema, digamos, de lo peligroso y de la ruina que puede venir por olvidar, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida como iglesia, como pueblo, cómo Dios nos ha conducido y las cosas que ha hecho en lo pasado, para no repetir errores y para sí repetir aciertos. Pero hablábamos también de que esa verdad, hubo un enterramiento de esa verdad, alguien la ha enterrado. Veamos cómo Jesús nos decía Ellen White claramente que vino a desenterrar también verdades que habían quedado ocultas, que había gente que había ocultado. Pero luego eso volvió a pasar.
¿no? Jesús trajo cosas nuevas, pero también cosas viejas. ¿Quién es el maestro escriba? ¿Quién es el buen escriba? El escriba sabio, docto. El que dice siempre lo mismo, el que dice siempre el mensaje antiguo, no, ya está todo dado, ya no hay nada nuevo. ¿Ese es el escriba sabio según Jesús? ¿O es el que saca cosas nuevas y viejas? Pues hubo un poder que se dedicó a enterrar la verdad. Hubo un poder que ya se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo aquí, algo que da una congruencia, cierra el círculo de la profecía con respecto a los planes del enemigo. ¿De dónde se origina este poder? ¿Quiénes lo originaron? ¿Quiénes fueron los que habían enterrado la verdad en la época de Cristo? En esos 400 años sin profeta, sin revelación, donde las mentes habían quedado oscurecidas, pues su obra no acabó ahí. Luego las verdades del cristianismo, que con tanta sangre se diseminaron por el mundo, volvían a ser enterradas. Persecuciones, inquisiciones, hogueras. Pero eso no iba a durar para siempre. Aparecieron hombres, especialmente uno, no fue el primero, pero fue el más notorio. Aquí lo vemos, acusado, ¿no? En sus famosas dietas. Él comentaba, y el mismo Lutero dijo, pocos años después de principiada la Reforma, no me conducía a Dios, sino que me impelía y me obligaba. Yo no era dueño de mí mismo, quería permanecer tranquilo. ¿No buscamos todos eso? En realidad, ¿no es natural que busquemos paz y seguridad? ¿No es natural que busquemos felicidad, que busquemos tranquilidad? No es lo que queremos. Pero a veces nos vemos impelidos a otras cosas. Y decía, y me veía lanzado en medio de tumultos y revoluciones. En aquella época de su vida estaba a punto de verse obligado a entrar en la contienda. A veces nos puede pasar, no es un absoluto, pero nos puede pasar, y seguramente muchos se sentirán identificados, que cuando conocemos la verdad, cuando conocemos especialmente la verdad en su plenitud, por lo menos en la plenitud que Dios está revelando al mundo, que a veces se nos acaba la tranquilidad en gran manera. A veces vienen tribulaciones, conflictos, trabas, problemas, por todos lados. Siempre hay momentos, siempre es verdad que Dios nos da un momento de paz. Pero a veces uno se siente tentado a decir, es que yo era más feliz antes. Sabemos que en realidad, en el fondo eso no es cierto, pero en un sentido quizás humano, a veces hasta puede ser verdad, en un sentido humano. Y aquí vemos a Lutero. Él quería permanecer tranquilo, pero le era imposible. Dios lo impelía a la batalla. Había alguien, seguramente, si hablamos de Lutero en esa situación, hay un personaje que ha defendido la cruz quizás como ninguno y que en este tema de batallas, de tribulaciones, su vida es memorable. Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve, ¿a quién le dice? A Ananías, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Es necesario decir de quién está hablando? Creo que todos sabemos. Pero hablábamos de la Reforma Protestante. Ellen White nos decía que esa reforma no acabó ni acabaría, llegaría hasta el fin del mundo. Somos protestantes, somos reformadores, pues eso debemos ser. Habíamos hablado, dado pinceladas. ¿Cuántas ven aquí? ¿Cuántas mujeres hay? Hay 10. 5 se las ve de pie y las otras no se las ve muy bien, lamentándose. Hablábamos de que en un momento llegaría un mensaje y haría una división, pero que ya todo estaría definido. Cuando ese mensaje llega, solo haría una división en el pueblo de Dios. ¿Cuál era la condición para poder recibir el mensaje final de Dios? Hablábamos, recordábamos vocablos, palabras, frases tan famosas especialmente para los adventistas, lluvia temprana y lluvia tardía. ¿No? ¿Cuál era la condición para recibir la lluvia tardía? Recibir la lluvia temprana. Aquí tenemos este memorable momento para todo el cristianismo y para el pueblo de Dios. Este momento en el
principiado el cuarto milenio. Este momento que estaba en el centro del candelero, la fiesta central de todas las fiestas, la que estaba en el centro, como la misma cruz, el Pentecostés, la lluvia temprana. Había una condición para recibir la lluvia tardía, recibir la lluvia temprana. Vivir esa fe apostólica. Hablábamos de esta restauración de la verdad que tenía que ver, esto que comenzó en 1844, este juicio en el cielo, pero este juicio también en la tierra, y que tenía que ser restaurada una vieja verdad, que había sido enterrada, que el protestantismo había empezado a sacar a la luz, pero también se había estancado. Pero a partir de 1844 había comenzado este revivamiento de las viejas verdades del Pentecostés. Nos contaba Ellen White que en Pentecostés verdades viejas y nuevas habían sido reveladas por el Espíritu Santo a los apóstoles. Habían sido iluminados y esclarecidas todas las palabras de Cristo. Pues nosotros tenemos que seguir recibiendo esta fe apostólica, solo como condición única necesaria para recibir la lluvia tardía. Pero veíamos que también había algo que ellos tenían que hacer. Era su parte. Ángel nos hablaba del número 5. Tenían que estar unánimes, reconciliados, en un mismo sentir, en una misma mente, un mismo corazón, en una misma alma. Comentábamos cómo ese mensaje que comienza en 1844, ese clamor de medianoche, llegaría hasta el fin, sería lo que iluminaría los pies del pueblo de Dios hasta la llegada de la Nueva Jerusalén. Sería esa retaguardia. Un ejército, si no tiene una buena retaguardia, ¿podría subsistir? Pues con un enemigo quizá flojo, quizá sí, pero con un enemigo astuto hasta lo sumo, como es el nuestro, difícilmente. Ese clamor de medianoche, ese mensaje que comenzó un poco antes de 1844, pero que vino su cumplimiento, y ahí sí realmente las cosas se esclarecieron definitivamente en las cosas que concernían en ese momento, será lo que iluminará, lo que estará por detrás del pueblo de Dios, pero había una luz por delante. Veíamos que es un camino progresivo, algo lógico, sabido, pero negado al mismo tiempo. Esta progresión de la verdad, esta progresión del conocimiento, de la luz, con lo cual una lógica aplastante. Hay una progresión de la verdad del tercer ángel al cuarto ángel. El tercer ángel venía a confirmar, a sacar a la luz esa fe apostólica, esa lluvia temprana, para preparar un pueblo para recibir la lluvia tardía. Hablamos que es una progresión de la verdad, del conocimiento, no solamente lo mismo dicho un poco más fuerte, sino que hay nuevas verdades. Luego también comentábamos de aquellos orígenes donde comenzó la controversia, aquella expulsión de Satanás del cielo, aquel que se levantó contra el mismo Cristo. Dice Ellen White que era un ser de una inteligencia y de un poder asombrosos los que se levantaron contra el mismo Hijo de Dios. Pero este ser fue totalmente expulsado con los suyos del cielo por haberse rebelado ante la ley de Dios, ante el mismo Rey, ante la majestad del universo. ¿Hay algún pueblo que ha hecho eso también? ¿Hay algún pueblo que también fue expulsado de su lugar, de su tierra tan querida, por haberse rebelado ante la majestad del universo? Por haberse levantado y crucificándolo y dándole muerte en la cruz, también fueron expulsados de su pueblo. Y esto, ahora vamos a ver cómo todas estas cosas tienen que ver con todo lo que estamos tratando. Comentábamos cómo Satanás intentó utilizar esta tierra como cuartel general. Comentábamos los planes para hacer caer a Adán y Eva y hacerlos súbditos de su reino y aprovechar también las bendiciones del árbol de la vida. Veíamos cómo Satanás tenía dos planes. Si lograba que Dios los perdone así como así, pues ellos entrarían en ese perdón y podrían volver a lo que siempre ellos anhelan y al lugar que Él anhela por sobre todo, que está en el cielo, que es aquella nueva Jerusalén. Pero y si no, podía ser una raza de pecadores, constituir una raza de pecadores
y con la bendición del árbol de la vida, tener un cuartel general, un lugar donde poner su trono y continuar con su rebelión. Pero ¿qué dice Dios? Ahora pues diré, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero vemos que Dios, con el plan de redención, no se proponía solo rescatar al hombre, sino que era un rescate a nivel integral. Dios había creado esta tierra para que sea el hábitat del hombre. Dice que es mía y tampoco Dios la iba a perder así como así. Y Dios, obviamente, con el plan de redención, aparte del rescate del hombre, del perdón de los pecados, de la restauración a la imagen de Dios, también se proponía rescatar la tierra entera, en toda su plenitud. Vemos que la mayoría del cristianismo, en el fondo parece que poco le importa esta tierra que Dios nos ha dejado. ¿Verdad que nuestra patria es nuestra patria? Nuestro lugar donde hemos a veces nacido, donde hemos criado, tiene algo, una atracción irresistible para nosotros. Podemos estar lejos, muchos aquí estamos lejos, pero siempre hay algo de aquel lugar, de aquel origen de donde somos. Pues es raro pensar que la mayoría de los cristianos creen que la eternidad la pasaremos en otro lado, que iremos al cielo, Dios creará algo totalmente nuevo, pero no. Dios rescatará esta tierra de las fauces de Satanás y nos la dará a perpetuidad. Acá nos habla Ellen White cuando Cristo iba a dar vida, a resucitar a Moisés. Dice, por primera vez Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. Con sus ángeles malos se aprestó a disputar la invasión del territorio que llamaba suyo. Él considera que es suyo, que le pertenece por derecho, no solo este territorio, sino nosotros mismos. Acá vemos cómo él también disputaba el cuerpo de Moisés. Él decía que le pertenecía y que todos le pertenecemos porque somos pecadores. Pero Dios, Jesús en este caso, no oyendo y ni dando explicaciones, le dijo que el Señor te reprenda. Y lo resucitó a Moisés. Dábamos un viaje, acá como se llama este libro, un viaje a lo sobrenatural. Este hombre, Roger Morneau, este adventista que ya descansa y que ha escrito este libro maravilloso, y viendo cómo los planes del enemigo para apoderarse de esta tierra, para reivindicar su derecho sobre ella y, por así decir, querer evitar que Jesús venga. Marcar, y por eso veíamos cómo habrá una marca que el demonio, a través de su agente en esta tierra, el papado, intentará poner en todas las personas para así poder reclamar este territorio como suyo y evitar y hacer que el Hijo de Dios claudique de su segunda venida. Veíamos cómo esos planes de Satanás son revelados a su misma gente, a aquellos que están en las altas esferas de las sociedades secretas. Y no debería sorprendernos. Pero al fin y al cabo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero veíamos especialmente cómo todos aquellos que se rebelen, que digan no al plan de Dios, serán acusados de alta traición al gobierno divino. Unos y otros, Satanás y sus ángeles y todos los impíos, un día tendrán que responder por el delito que nosotros sabemos que en este mundo es la pena más grave. Aunque nosotros pensamos que ya no existe la pena de muerte en la mayoría de los países, pues en parte es verdad, pero sí hay un delito que sigue habiendo pena de muerte en prácticamente todos los países, y esa es la alta traición. Y se condena con la horca, un castigo humillante. Pues sabemos que todos los que rechacen a Jesús, su sangre expiatoria, serán acusados de alta traición al gobierno divino. Y ahora, ¿qué tiene que ver Napoleón en todo esto? Habíamos comentado algo de Napoleón. Pues este personaje, que sabemos, nosotros quizás no podemos saber en gran manera, salvo que la revelación nos diga quién estará ahí acusado de alta traición. Pues la revelación sí nos dice que este personaje estará ahí, acusado de alta traición. Este ser, uno de los grandes de la tierra, un gran estratega y militar, pero Ellen White nos dice cómo, por su orgullo y ambición, tendrá que responder ante Dios en aquel juicio final. Pero veíamos algo más. Veíamos hace poco una imagen de un pueblo que ha sido expulsado de su territorio. Y cómo este ser fue utilizado en este momento tan especial para la historia del mundo y del pueblo de Dios, cuando aquella bestia recibe su herida mortal
y el pueblo de Dios disfruta de una libertad y de un reposo de alguna manera por un tiempo, este ser tuvo muchísimo que ver. Fue aquel que mandó a su general Berthier a dar esa herida mortal al papado. Pero también quiso hacer algo: reedificar Jerusalén, llevar a su pueblo otra vez ahí y reedificar el templo de Jerusalén. Pero no ha podido. Y estos, veíamos, fue el primero en querer hacer ese plan. Aquí vemos los famosos templarios, aquellas cruzadas que durante tantos siglos llenaron de sangre gran parte de este territorio. ¿Cuál era su objetivo último? Jerusalén. Lo lograron por un tiempo, pero nunca fue seguro. Y había alguien que se quería poner ahí, pero obviamente no ha podido. Aquí vemos esta ciudad tan reclamada, tan contendida por tantos pueblos, por tantas religiones. Jerusalén, el ombligo del mundo, según los judíos, y no se equivocan. Pero ahora vamos a un texto. Y uno dice, ¿y esto no tiene nada que ver? ¿O qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Números 25:10. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Qué hizo Finés? ¿Alguien recuerda qué hizo Finés? Tomó una lanza y atravesó a aquel anciano que venía con esta sacerdotisa, la madianita, de manera escandalosa, pasando por enfrente de su pueblo y entrado a la tienda. Pero aquí nos habla que él, Finés, hizo apartar, ¿qué? La ira de Dios, el celo de Dios, por lo cual yo no los he consumido. Y además hizo expiación por los hijos de Israel. Obviamente, si hablamos de una lanza que atraviesa, que hace apartar la ira de Dios, que hace expiación por los hijos de Israel, pero también hace un pacto perpetuo de sacerdocio, sabemos a dónde vamos, ¿no? Vemos aquí, Ángel nos ha hablado de la vara. Vemos un poco de las connotaciones de lo que quiere decir la vara, en gran manera. Rama, tribu, cetro, báculo, también pan. Bastón, lanza. Era una vara lo que tenía Finés en su mano. ¿Quién era Finés? Finés era nieto de Aarón, hijo de Eleazar, por el cual, por esta obra, cuando aquel príncipe de Israel fornica con esta sacerdotisa pagana, y por esta obra se le da a perpetuidad el sacerdocio. ¿Quiénes atravesaron el costado de Cristo? Uno dice Roma. Pero ¿quiénes dirigieron a los romanos? ¿Por instigación de quién? De aquellos sacerdotes, ¿no? Ellen White nos dice cómo aquellos sacerdotes fueron los instigadores, asombrados de que Cristo muera tan pronto, en 6 horas. Y para realmente confirmar que esté muerto, fueron los que instigaron a Roma, a los soldados romanos, a atravesar el cuerpo de Cristo. Estos eran los herederos, por lo menos oficiales, legalmente de alguna manera, de esa vara, de esa lanza. Estos grandes sacerdotes, los saduceos en ese tiempo, bueno, según dicen saduceos, por lo menos la versión oficial, ellos son estas sectas, estos movimientos que nacen en el cautiverio babilónico, igual que los fariseos. Según ellos, saduceos viene de Sadoc. Sadoc fue alguien que también por sus obras se confirma el pacto del sacerdocio con él. En la época de David, venía de Finés también. Ellos eran los que llevaban la vara, pero la usaron como Finés, con el celo por Jehová, o por quién tuvieron celo, y atravesaron al mismo Cristo. Pero también la sangre de Cristo también iba a levantar un sacerdocio perpetuo. A ellos el sacerdocio les fue quitado de manera definitiva
por el cumplimiento profético 3 años y medio después, aunque ya en ese momento ellos solo se desecharon de Dios. Leíamos al profeta Amós que nos hablaba de la reedificación del santuario. Vamos a ver un texto que quizás conozcamos más los adventistas. Dice, el profeta indica cómo sigue la ordenanza que ha sido olvidada. Estos son textos de Ellen White, Conflicto de los siglos. Y vamos a un versículo muy conocido de Isaías, capítulo 58, que es el fuerte clamor, ¿no? Clama voz en cuello, no te detengas, empieza. Y eso está claro que es el fuerte clamor que estamos pronunciando. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos. Veíamos que portillo es brecha, abertura. Restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias. Santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Dice, esta profecía se aplica también a nuestro tiempo. La brecha fue hecha en la ley de Dios cuando el sábado fue cambiado por el poder romano. Pero ha llegado el tiempo en que esa institución divina debe ser restaurada. La brecha debe ser reparada y levantados los cimientos de muchas generaciones. Veíamos una brecha, una abertura, una llaga que se había hecho en el cuerpo de Cristo. Pero ¿quién más ha hecho esta brecha? Nos dice, el poder romano. Veíamos cómo esa llaga fue hecha por ciertos sacerdotes moviendo al poder romano, generando esta llaga en el cuerpo de Cristo, en el santuario, abriendo una brecha. Nosotros sabemos que esto fue guiado por Dios, o permitido, pero en su plan, porque ahí tenemos la redención. Pero esta brecha que originó el papado en la ley de Dios, ¿qué hizo? Pues todo el paganismo entró ahí. Y la iglesia fue sepultada, por así decir. Las verdades fueron sepultadas. Ahora vemos esta relación entre aquellos mismos sacerdotes, herederos de aquel pacto perpetuo de sacerdocio, que moviendo al imperio romano crucificaron a Cristo y generaron esta brecha. Luego, de la misma manera, moviendo a Roma, generaron este papado que se ha dedicado ¿qué? A enterrar la verdad y a destruir la ley. Esta brecha lo que hizo fue, la brecha generalmente se hacía en un muro, en los muros. Nosotros sabemos que esos muros representan también la ley. Pero estos caminos, estas verdades tenían que ser restauradas. Es muy interesante cuando vemos las palabras ruinas antiguas. Esto cualquiera lo puede, yo lo hice aquí un poco en resumen, poniendo lo más importante, según, bueno, mi opinión. Pero cualquiera puede buscar en la Strong las definiciones. Y ruinas, arruinar, asolamiento, asolar, desierto, desolar, desolación, destrucción, soledad. Hay un poder que se le llama el desolador, que está en la profecía de Daniel 9. ¿No? Y cuando llegue la consumación y lo que está profetizado se derrame sobre el desolador. Y uno dice, y mucho oigo preguntar, ¿y quién es este desolador? Pues ¿quién es este desolador? Hay un poder que también, una Babilonia que se la ve en el desierto. Pues este poder que sigue batallando contra Cristo, ahora contra su pueblo y su ley. Y antiguas, ruinas antiguas, propiamente escondido, punto de desaparición, generalmente tiempo fuera de la mente. ¿Qué eran estas ruinas antiguas? Eran estas verdades, este santuario de Dios, basado en justicia y en verdad, que fue o intentado ser demolido y enterrado por este poder, por estos grandes sacerdotes. Algo que quedó enterrado, unas ruinas, dice un tiempo fuera de la mente, pasado o futuro, eterno, siempre, continuo, principio del mundo, velar de la vista, ocultar, apartarse, encubrir, esconder, negar, oscurecer, simuladamente. Hay un poder que ha actuado simuladamente, ocultamente, que se ha apartado, que ha negado la verdad, que ha encubierto, ha escondido las cosas, ha escondido los tiempos. Pero ¿qué está pasando hoy en el pueblo de Dios? Esta restauración del santuario
que comenzó en 1844, parece que en un momento empezó a retroceder. Y parece que esta misma obra de aquellos sacerdotes espiritualmente paganos habían hecho en el medioevo, parece que esta misma obra comenzó a hacerse en el pueblo de Dios, en la Iglesia Adventista, en estas últimas décadas, a empezar a enterrar otra vez estas verdades. No se ha enterrado un tiempo, dice generalmente tiempo fuera de la mente, algo que ha quedado fuera de la mente del pueblo de Dios, tanto pasado como futuro, algo que es simuladamente escondida, algo que se ha negado, cosas que se están negando, un pueblo que se está apartando de la verdad, que está encubriendo, que está oscureciendo estas verdades que Jesús las vino a revelar en toda su plenitud, estas verdades que durante el transcurso de estos últimos 2 milenios se ha batallado para esconderlas, para enterrarlas, pero con tanto sudor y tanta sangre y tantas lágrimas han ido desenterrándose, pues hoy la misma batalla tenemos, sacar estas ruinas, volver a reedificar este santuario que ha quedado detenido. Veíamos en la historia, en las escuelas sabáticas, Nehemías, Esdras, cómo se comenzaba a reconstruir, pero algo pasaba, venía infiltración, persecución, amor al mundo y la obra queda detenida. Pues el cuarto ángel es el que tiene que terminar de reedificar, de reconstruir, de purificar el santuario aquí en la tierra. Y hablábamos de esa llaga. Hablábamos de esa llaga que nos dio la salvación. Veíamos esa lanza, ese báculo que atravesó la llaga de Cristo, en el cual se han cumplido las profecías y todo ha quedado confirmado, el pacto, el sacerdocio. También hemos estado comentando sobre el cuerpo de Cristo y el santuario. Veamos cómo claramente el santuario es la iglesia de Dios y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Aquí tenemos el santuario como una figura humana. Vemos las piernas, donde está el altar del sacrificio, lo que sería el atrio, Jaquín y Boaz. Y vemos ahí la entrada al lugar santo. Y luego lo que sería el cuerpo, el tórax, y luego la cabeza, el lugar santísimo, donde está, tantas veces hablado, este punto de conexión con Dios, esta glándula en el centro de nuestra mente. Pero ¿por dónde se entraba? ¿Por dónde se entraba al santuario? Vemos la llaga. ¿Dónde estaba la llaga? En un costado, ¿no? Pero aquí, en el santuario real, ¿dónde está la llaga? Dice, pero Jesús era un hombre. Jaquín y Boaz, las piernas, por ahí, por la entrepierna se entraba. Y dices, pero Jesús era hombre, pero ¿y la iglesia? Vamos a ir un poco más. Uno dice, ¿qué es esto? Esto es seguro de la India. Dios es de la India, sí. ¿Qué vemos aquí? Un Dios, mitad hombre, mitad mujer. Un Dios andrógino que se le llama. Vemos aquí Baphomet. Esto nos recuerda, hablamos de los templarios, de las cruzadas. Vemos la cabeza de cabra, pero miramos el cuerpo. Un poco hombre, un poco mujer, aunque invertido a lo que es el santuario aquí. ¿Qué es esto? Esto también es en la India. ¿Saben? Esto es algo que está otra vez renaciendo en la India, una antigua adoración. Sí, esto ya no es nada nuevo para nosotros, gente transexuales. Pues en la India, antiguamente y hoy, en los círculos más quizás ortodoxos inclusive de la India, se sigue considerando a estas personas como divinidades. Había un culto, hay un templo que tiene el culto a estas personas, llamémosles hoy personas trans, y hay un culto. ¿No suena raro? ¿Por qué la madre tierra? Vemos cuán fino es el engaño de Satanás. Vemos que esto no es un invento porque sí.
¿De dónde ha sacado Satanás este tema del dios andrógino, este tema de la madre tierra? Aquí vemos la llaga de Cristo, el santuario. Vemos cómo la entrada de Cristo es por una llaga, pero en el santuario no estaba en el costado. ¿Vemos algo con cuerpo de hombre y de mujer a la vez? ¿Es un escándalo esto? Pues está ahí, es la representación. Vemos que Satanás todo lo falsifica. Había un velo, pero había un velo profundo, un velo en el interior de la entrada al templo. También podemos ver por qué la importancia que Dios le da a la virginidad, y quizás siempre, especialmente la de la mujer. Hay un velo profundo de la mujer virgen. La madre tierra. ¿Y esto por qué? ¿Qué vemos aquí? Esto lo hemos visto. Esto, si vemos más de cerca, es el arca de Noé. ¿Qué parece? Una lanza, un hoja de ciprés, un barco, obviamente, una llaga. Aquí veíamos cómo el mismo territorio parece un Cristo crucificado. La llaga es exactamente en el lado izquierdo, pero luego como un río para abajo, como la sangre misma derramada. Vemos cómo en su cabeza está la corona de espinas. ¿Casualidad? ¿Casualidad como el nombre de Dios por las montañas de Judea? Y veíamos esto. ¿De dónde sale? ¿Quién salió de aquí? ¿Quién nació de esta llaga? Hace casi 4.500 años. ¿Nació la humanidad de esta llaga? De esta llaga que hay, porque todavía está ahí. Esta foto es reciente. De esta llaga que hay en la tierra, nació la humanidad. Salió una familia que estuvo escondida en esta llaga. 8 personas. Y de ahí estamos nosotros. Aquí está, con más detenimiento. Nosotros veíamos que el santuario es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia es masculina y femenina, es femenina. Vemos la llaga, hemos hablado de la llaga con respecto al parto, con respecto a la unión sexual, todo lo que significa, y que eso es el conocimiento de Dios, el conocimiento que el pueblo tiene que tener de Dios, esa relación íntima, matrimonial que tenemos que tener con Jesús. Vemos que también puede representar a nuestro propio cuerpo, a cada uno individualmente. ¿El Espíritu Santo reside en la iglesia? Sí, reside en la iglesia. Y también reside particularmente en nosotros. Tenemos esa connotación del cuerpo de Cristo, como personas individuales y como la comunidad de creyentes, como la iglesia, como el santuario. ¿Pero solo eso? Salmos 129, 3. Sobre mis espaldas araron los aradores. Hicieron largos surcos. ¿De quién habla? ¿Quién habla aquí? Jesús, ¿no? ¿Alguien lo puede negar? ¿Y por qué utiliza esta terminología? Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Se presentaban gavillas en las fiestas judías, en el santuario. Ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Araron los aradores, hicieron largos surcos. Jesús está poniendo su cuerpo, su templo, su santuario, como la mismísima tierra. ¿Nos recuerda algo de estos a los adventistas? Segunda de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio,
Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ah, me dirás, no, eso no se refiere, sigue leyendo el texto, eso se refiere a nuestro cuerpo. Bueno, sí, pero también se refiere a la iglesia. Dice que seremos revestidos ¿de quién? De que tenemos una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Cuál es esa casa? Ese tabernáculo que nos va a revestir, al que se está refiriendo Pablo, la Nueva Jerusalén. Con lo cual, ¿está hablando del cuerpo? Sí, si uno lee todos los versículos que siguen, está hablando del cuerpo humano. Pero la connotación, inclusive si uno viene en morada, en la palabra griega morada, yo esto no lo he puesto para no hacerlo muy largo, pero cualquiera lo puede buscar en la Strong, todo lo tenemos, en el móvil ahí es muy fácil. Y ve que morada tiene una connotación con familia, es una morada de familia, con lo cual no está hablando solo del cuerpo, está hablando de la iglesia. Pero también se queda solo ahí. ¿Cuál es el alcance de las palabras inspiradas? ¿Eran solamente lo que la persona que profetiza o que escribe tiene en la mente? Sí sabemos que para entender la plenitud del texto debemos ir al contexto, pero ¿cuál es el alcance del propósito de Dios? ¿Podía ir a más? ¿Podía hacer la tierra también? Veíamos en ese Dios andrógino, a imitación del santuario de Dios, de ese matrimonio entre Cristo y su iglesia. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que el varón es la cabeza ¿de quién? De la mujer, que la mujer es el cuerpo del varón. Pues no debería sorprendernos. Y vemos cómo esto se deriva en la madre tierra. A veces los ocultistas saben muchas cosas que nosotros no sabemos. A veces tienen menos prejuicios que nosotros. Es verdad que todo está torcido, pero no hemos visto ahora algo que creo que para la mayoría es nuevo, la relación que se ha presentado en de Primaria de Otoño entre el fuego y la sangre. Pues que alguien lea, si quiere, en profundidad los misterios de Babilonia. Miles de años ya estaba. Para ellos nada nuevo. Entonces, ¿de dónde sale la madre tierra? ¿Acaso se equivocaban el pueblo de Dios, el que era el pueblo de Dios de los siglos XVII, XVIII, XIX, cuando decían que el santuario era la tierra? ¿Estaban equivocados o iban bien? Es verdad que no alcanzaban a ver ese santuario celestial, y eso fue la perdición para la gran mayoría, pero no se equivocaban. Aquí estamos viendo, Ángel ha dado pinceladas, y estos son pinceladas, esto seguramente Dios mediante, por quien sea el que esté aquí, estas cosas se irán viendo a más. Y vemos el santuario como la tierra. Si también recuerdan algunos, Luis también nos ha dicho, nos ha presentado cómo ese santuario tenía la connotación, quería decir ataúd, sepulcro. ¿Quién estuvo sepultado ahí? Vamos a ir un poco atrás. Cuando la sangre de Cristo cayó al arca, ¿solo estaba el arca? ¿O estaba todo el santuario ahí? Estaba el candelero, Ron Wyatt nos cuenta, estaba el candelabro, estaba el altar del incienso, estaban prácticamente todos los artilugios del arca del santuario original del desierto. ¿Quién fue enterrado ahí? ¿Acaso la sangre donde está la vida de Cristo no está ahí? ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice? Que Cristo es la vida y que la muerte no pudo contenerla. Esa sangre está viva. La muerte no ha podido contenerla. Ahí está, pero está viva y sigue viva. Y siempre estará ahí, eternamente viva. Pero si miramos, si vemos un poco más allá, ¿no es la tierra entera un gran sepulcro? ¿No es un gran ataúd? ¿Dónde están los muertos? ¿Arriba, abajo? Pues abajo, en la tierra. Cuando por su voz Jesús resucitará a todos. Recordamos
en Apocalipsis 11 que nos habla que se le da una caña de medir al profeta, pero que le dice algo, que no mida a todos, no mida todo el templo, que no mida a los que están en el atrio ni los que adoran allí. La Biblia nos habla que los que resucitarán para vida serán los que mueran en Cristo. Y tú dices, ¿todos morimos en Cristo? Pues no, o en parte sí. Todos somos hijos de Dios por creación. El santuario tenía el tabernáculo, que es el cuerpo de Cristo por excelencia, pero afuera estaba el atrio, donde estaba la mayoría del pueblo de Dios. Inclusive había una parte para los gentiles, estaba la parte del atrio de los gentiles. ¿Por qué en Apocalipsis 11 se habla de que no se mida a los que están en el atrio, a los que adoran al atrio, a los que no ingresan al tabernáculo? Porque uno puede aceptar a Dios, uno puede aceptar inclusive el sacrificio de Cristo, pero si no acepta, si realmente no vive por experiencia la sangre expiatoria, los méritos de Cristo en la cual somos santificados, si no uno no ingresa por esa llaga al lugar santo y por ende después sí al Santísimo, si uno no adora en el lugar santo, si uno no es iluminado por el Espíritu Santo, si uno no se arrepiente de sus pecados, si uno no obedece a la ley, pues de nada nos sirve. Por eso, ¿quiénes son los que resucitarán para vida? Los que están muertos, ¿en dónde? Dentro de su cuerpo, los que están en su llaga, los que han muerto en la llaga de Cristo, los que pueden ser cristianos o de lo que sea, gentiles, pero no mueren en la llaga. Resucitarán, Cristo los resucitará, pagó por todos, tiene autoridad para resucitar a quien quiera, pero no será en la segunda venida, será en la tercera y para condenación eterna. Serán de esos que veíamos que serán acusados de alta traición. Entonces vemos cómo todas las asociaciones, todos los paralelismos, todo lo que podemos ver, vemos que la tierra es el santuario también. El que dice esto de la tierra como ataúd, pues que mire las conferencias que Luis ha estado presentando y ahí lo verá explicado. Todo esto, digamos, para entender todas las cosas generalmente que de aquí, de este ministerio, se están diciendo, esto es como una serie, como una miniserie, hay que ver todos los capítulos, si no quedan muchas lagunas y no se puede explicar cada vez otra vez lo mismo. Pero vemos cómo realmente el santuario es la tierra es un gran ataúd donde están todos los muertos, pero solo los que han muerto en la llaga resucitarán para vida. El santuario tiene algo que decirnos, la tierra, con respecto a la proclama inicial, el año favorable del Señor. Parece que solo quedó el nombre ahí, el título, y después nos fuimos por otro lado totalmente. ¿Será que la tierra también tiene algo que decirnos? Dice, el Señor Jesús era el fundamento de todo el sistema judaico. Estos son dos citas que ya la hemos visto. Su imponente ritual fue ordenado divinamente. El propósito de él era enseñar a la gente que en el tiempo prefijado vendría uno a quien señalaban esas ceremonias, en el tiempo prefijado. Nosotros sabemos que el santuario es toda la profecía, es todo el plan de redención, es todo el plan de salvación. Al fin y al cabo, el plan de salvación y la profecía y la historia del pueblo de Dios en el mundo son una y la misma cosa. Y como decía un pionero, la cronología de tiempo es la columna vertebral de toda la profecía bíblica. Y aquí que nos dice que ya en el santuario estaba prefijado el tiempo en que vendría uno a quien señalaban esas ceremonias. Vale, ¿vino? Sí, pero ¿cuántas veces venían? ¿Cuántas veces lo prefijaban? ¿Una venida? ¿Solo una? El santuario que está en el cielo es el mismo centro de la obra de Cristo en favor del hombre. Concierne a toda alma viviente sobre la tierra. Abre ante la vista el plan de redención, proyectándonos hasta el mismo fin del tiempo y revelando el resultado triunfal del conflicto entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen cuidadosamente estos temas y así estén capacitados para dar respuesta a todos los que demanden razón de la esperanza que hay en ellos. Veíamos que están prefijados los tiempos del que ha de venir. Y aquí dice que nos proyecta hasta el mismísimo fin del tiempo. En el santuario tenemos revelado
el tiempo de la primera y la segunda venida de Cristo? Pues esto es lo que la inspiración dice. El que diga que no, pues tiene un problema. Aquí hay una imagen. Centrémonos en la periferia, porque si uno mira adentro, bueno, vemos que el altar de los sacrificios está no junto al velo, pero no es lo importante en eso. Aquí vemos las medidas del templo. Vemos que hay dos partes, pero está dividida en lo que sería 2/3 y 1/3. ¿Nos suena? ¿Nos suena el 2/3 y 1/3? Pues en toda la Biblia está. ¿Cuántos ángeles se revelaron? 1/3 de los ángeles, ¿no? Nos dice la Biblia en Zacarías, y Ellen White lo afirma, que así muy semejante pero inversamente será la salvación de los hombres. Pues eso también. Vemos esta forma de agarrar un entero, digamos, con lo que es fracciones en matemática, un entero, dividirlo en 3/3. Y vemos 2/3, lugar santo, y 1/3, el lugar santísimo. 20 codos y 10 codos. Es una locura, es una manipulación. Y esto no lo pusimos ni yo, ni es de aquí del ministerio esta imagen, digamos. Este diagrama. Es una manipulación, 4.000 años, 2.000 años. 4.000 años la primera venida de Cristo, 2.000 años después la segunda. Pues si no, ¿dónde está el tiempo prefijado para la primera venida y segunda venida de Jesús en el santuario? ¿Y la tierra tiene algo que decirnos con esto? Porque si la tierra es el santuario, y esto no tengo ninguna duda que semana a semana, mes a mes, esto se irá confirmando cada vez más, pues hay mucho entonces que nos dice la tierra. Aquí vemos de manera simple el calendario hebreo. El calendario religioso sería aquí. Comienza en el mes de Nisan, el mes de Abib. Sabemos que había un calendario, el más antiguo, que tiene que ver con la creación, que comienza en el mes de Tishri, en otoño. Este comienza en primavera, cuando viene la Pascua. Fue después de la salida de Egipto. El mes de Nisan, el mes de Abib, el primer mes. El calendario, y ahí venían las primeras fiestas, ¿no? Veíamos otra vez en las fiestas ese 3-1-3. Pero ¿cuándo comenzaba? ¿En qué mes respecto a este calendario comenzaba el año civil? ¿Y cuándo comenzaba el mes del año civil? ¿Y cuándo comenzaba el mes donde concluían las fiestas? En el séptimo, en Tishri. Y vemos el 7. Pero si nos ponemos en el mes 7, nos ponemos en el inicio del calendario civil, ¿en qué mes con respecto al calendario civil comienza el calendario religioso? Pues contemos. Tishri hasta Nisan, 7 otra vez. Es un círculo. Aquí vemos algo circular, realmente no una línea horizontal, sino un círculo que se cierra en sí mismo. Y vemos cómo el calendario civil empieza en el séptimo mes del calendario religioso. Pero el calendario religioso comienza en el séptimo mes del calendario civil. A veces parece que Dios tiene una obsesión con el número 7. Pues eso a mí me parecía antes de conocer el año del retorno de Cristo. Pero Dios no tiene una obsesión con el número 7. Si Dios tiene una obsesión, es de salvar lo más que se pueda. Es salvarnos a los más que puedas. Y nos ha dejado de todas las maneras hasta que el niño más niño o el tonto más tonto lo pueda entender. Pero vemos que esto no es una cuestión de capacidad intelectual, es una cuestión, no es de sinceridad ni siquiera intelectual, es especialmente de sinceridad y de capacidad del corazón. Aquí nosotros sabemos y podemos empezar a rememorar toda la historia del pueblo de Dios, toda la Biblia, y vemos cómo el 7 es la unidad básica de medida que Dios le ha dado al hombre. Podemos ir recordando, lo primero que Dios crea es la semana, con el séptimo día como el día central. El día central no es el primer día, es el séptimo, todo giraba en torno al sábado.
Es el día central. El 7 es la unidad básica de medida. Pero luego también podemos ver que hay una semana de semanas. El día 50, los 49 días y al día siguiente 50 de la salida de Egipto, se proclamó la ley. Y eso quedó instaurado en una fiesta religiosa. La que está en el centro, la hablábamos, Pentecostés. 7 semanas de días, desde los días ácimos, desde la fiesta de los días ácimos hasta, o las gavillas, perdón si me equivoco, días ácimos, hasta 49 días y el siguiente, Pentecostés. Le llamaban la fiesta de las semanas. Pero también tenemos una semana de años. Al 7º año, ¿habrá reposo para quién? ¿Para la tierra? ¿Para el santuario? Al 7º año se liberaban, ¿quién? Los esclavos. Pero eso no quedaba ahí. Había una semana de semanas de años. 49 años y el año 50, el jubileo. Hablábamos del año favorable del Señor, ¿no? Pero termina ahí. En la Biblia también se habla de un periodo de 70 años, más de una vez. Y se habla hay una profecía de que 70 años sería una semana de 10 años. Pero también se habla de una profecía de una semana de semanas de 10 años, 490 años. Semana literal de días, semana de semanas, semana de años, semana de semanas de años, semana de 10 años, semana de 10 años, 6. ¿Queda una séptima? ¿Queda una semana de 1000 años? ¿Justo la séptima? Debe ser casualidad. Levítico 25:2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero al 7º año la tierra tendrá descanso. Al 7º año la tierra tendrá descanso. Reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra, segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. También habla de condonación de deudas y más cosas. Pero vamos aquí, Segunda de Crónicas. Hace pocos días, nuestro hermano Pep mandó algo con referencia a esto, ¿no? Y hay un comentario con respecto al comentario bíblico adventista. Segunda de Crónicas 36:20. Esto también está en Levítico, siguiendo en el capítulo 26. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Acá hay 70 años de reposo para la tierra. Es un castigo, ¿no? Es un castigo. ¿Por qué? Por no haber cumplido los días de reposo para la tierra. Pues ¿cuántos no cumplieron? 70 años de día de reposo, que son entonces 490 años. Es significativo que Dios sigue utilizando el 7 para cumplir sus profecías también. No esperó, dice, bueno, ya van 400 años que no cumplen mis días de reposo, los años sabáticos. No, esperó a que la cifra sea justa, redonda, múltiplo de 7. Esperó hasta ese momento, cuando se cumplieron los 490 años. ¿Alguien sabe qué año era cuando comenzó realmente, cuando fue destruida Jerusalén? Se habla que comenzó la entrada en el 588 y en el 587 a.C. ya fue destruido el templo todo. Si alguien quiere leer en Jeremías, va a ver cómo el rey en un momento, poco antes, tiempo de esos, manda a liberar
a los cautivos, a los esclavos, pero el pueblo lo hace y después se arrepiente. Era año sabático. Era año sabático. ¿Casualidad? 490 años. Es verdad que podemos ver estos 490 años también cómo se cumplen en el 606, 605 y comienzan los 70 años. Pero vemos que la destrucción del templo fueron 70 años. Y hasta la construcción del templo, otra vez, también pasaron 70 años. Pero ¿alguien sabe si era un año sabático el año 70 de nuestra era? Cuando Roma destruye el templo. Pues saben, si uno pone los años sabáticos y tiene que dar justo, pues era año sabático. Si uno lo puede hacer con una calculadora, verán que el año 70 era año sabático. Año 70. En un año sabático y en un año 70. Otra vez vemos los cumplimientos de una manera justa, en periodos redondos y con el 7 en el centro. Será una locura, ¿no? Hablamos de la progresión de la verdad. Eso es prácticamente una doctrina para cualquier adventista. Bueno, la Iglesia Adventista de hoy dice que la progresión de la verdad de hoy es que ellos han visto, no sé cómo, que los 6.000 años, los 7.000 años, no, están errados. Esa es su progresión de la verdad. ¿Más luz? No, menos. A la iluminación le llaman oscuridad. A iluminarse le llaman oscurecerse, oscurecimiento. Levítico 25:8, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. Mes séptimo a los 10 días del mes. ¿Qué es eso? Expiación, Yom Kippur. ¿Cuándo se tocaba esta trompeta? ¿Cuándo iniciaba? ¿Cuándo terminaba? Pues cuando oscurecía. Pasado el día de la expiación, al final de este día, tocaba esta trompeta fuerte. Hay gente que está tomando esto para decir, bueno, ves, cuando venía el jubileo no se tocaban las otras trompetas porque ya se tocaba y hay una relación con Apocalipsis 9, las 7 trompetas y hacer toda esa ensalada que se está haciendo hoy y lamentablemente perdiendo a tanta gente incauta que se deja llevar por estas falsas luces. Cuando terminaba el día de la expiación, al final del día de expiación se tocaba fuertemente la trompeta. ¿Cuándo comenzó la fiesta antitípica de la expiación? 1844. ¿Y cuándo termina? Cuando se cierra la puerta de la gracia. ¿Hay alguien que aparece con voz de trompeta? ¿Hay una gran trompeta que espera el pueblo de Dios de todas las épocas? Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posición y cada cual volverá a su familia. Este era el año agradable, aceptable, gratísimo. Tiene muchas connotaciones. Favorable, año de gracia, el más esperado, por lo menos para la mayor parte del pueblo. Seguramente había quienes no, porque tenían que devolver lo que no querían. Pero un año de justicia, de equidad social, de restauración. Y cada cual volverá a su familia. El año 50 no se reencontrarán las familias salvas, obviamente. El año 50 será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros el producto de la tierra. 49 años. Ahí se cumplía un año sabático. Y al año siguiente, un jubileo. Pues se pasaban 2 años sin sembrar. Recién al tercero. Esto se discute que sí, pero aparentemente y obviamente es así. Si vemos lo que nos dice la historia de los jubileos, de los años sabáticos, no jubileos, años sabáticos, y vemos que la destrucción de Jerusalén por Babilonia fue un año sabático. La destrucción de Jerusalén otra vez por Roma fue un año sabático. Simbología del fin del tiempo, pues que uno puede agarrar con la calculadora y sumar, tiene que dar justo. Y verán que, llegado así, el 2030 es un año sabático.
Sabemos nosotros, se ha presentado sobremanera, que por el calendario caraíta, el original, el que usaron los pioneros, el jubileo toca en 2031. Pues el año anterior tiene que ser año sabático. ¿Quién será destruida en ese año sabático? Un año, exacto. Dios le sigue poniendo sello a todo lo que está revelando. Ya creo que básicamente nosotros vimos que con la predicación de las plagas de Apocalipsis 16 por Joseph, Dios le puso el sello al año de las plagas. A lo que estaba ahí en veremos, que parecía que sí, pero había que ser confirmado, pues cada día se confirma más. ¿Cuándo recibirá el castigo el pueblo de Dios? La Jerusalén de hoy día, la Jerusalén apóstata y rebelde, pues con las plagas. ¿Qué pasará en ese año? Especialmente en la tierra de Palestina. Estarán comiendo, bebiendo, sembrando. Es verdad que Dios dice que habrá sementera y siega hasta el fin del tiempo. Pero en Jerusalén, Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esto, el Espíritu Santo, a través del profeta Isaías, dejó registrado esto, la misión del Mesías, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y el Mesías, como obviamente tenía que tomar este texto, y cuando inicia prácticamente su ministerio en su tierra, les dice, aquí está el Mesías delante de vosotros. Esto se ha cumplido delante de vosotros. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Agradable, favorable, tiene muchos sinónimos. Jesús aquí no dice el día de la venganza. Hay algunos que dicen, no, esto porque son dos dispensaciones. El año era ahí, en ese momento, y el día era para el fin del tiempo, quiere decir la época de la gracia, y cuando venga así el jubileo final, la segunda retorno de Cristo. Pero Ellen White nos cuenta claramente que Jesús no dice lo del día, no porque haya que la dispensación antigua, la moderna, que el pacto antiguo, el pacto nuevo, no, que Jesús no hizo por la mentalidad judía, porque era lo que ellos esperaban, que el Mesías venga a condenar, a exaltarlos a ellos y a castigar a todos los de afuera, a todos los gentiles, a todos los paganos o gentiles, porque a veces muchos de ellos eran menos paganos que los propios judíos. Y hoy sabemos que hay mucha gente en el mundo que son menos paganos que los propios adventistas. A predicar el año agradable. El Espíritu Santo dice que el Mesías iba a predicar el año agradable. Jesús dijo que Él lo iba a hacer. ¿Lo predicó o no lo predicó? Yo puse solo esto. ¿Saben? Hay cierta gente del adventismo que quiere dudar que ese año favorable se refiere al jubileo. Pues que miren el comentario bíblico adventista, y iba a poner cosas, pero fue tan abrumadora todo lo que encontré, iba a cualquier página cristiana, judía, católica, inclusive muchas adventistas, nadie dudaba que eso era una referencia al jubileo. Entonces está claro que estaba hablando de un jubileo. Pero sí fui al año en griego. En la Strong, esto es la Strong. Eniautos, prolongado del primario, enos, un año, rotundo. Bueno, que queremos y nos va bien espiritualizarlos y que, también comenzó una era cuando se cumplió y vino la gracia y vino el favor de Cristo, se ratificó el pacto, perfecto. Pero si uno mira lo que está pasando hoy en el pueblo de Dios, en el mundo cristiano, todo es exageradamente, insufriblemente espiritual. Todo es poético, todo es etéreo, nebuloso, al final confuso, vano.
que se disipa. La Biblia, y estamos viendo, tiene una literalidad mucho más profunda y tajante de lo que siempre pensábamos. Pero hay un equilibrio. Es verdad que hay gente que se pasa de literales y hacen cualquier cosa. Pero ¿qué es este extremo de la espiritualidad? De que no, Jesús no se refiere. ¿Quién puede decir cuál era la mente de Jesús, a qué se refería Jesús? Pero aquí vemos claramente que Jesús estaba hablando de que iba a proclamar, siguiendo lo que el Espíritu Santo había revelado en la misión profética del Mesías, siguiendo las sendas que la Biblia decía de lo que tenía que hacer el Mesías, que él iba a proclamar el año favorable, el gran jubileo, el más esperado por todo el pueblo de Dios. ¿Y acaso eso no es la segunda venida? En eso nadie duda. Entonces, ¿quién miente? ¿Mentimos nosotros? Pues aquí lo dice la Biblia, aquí lo dice el Espíritu Santo. ¿Blasfemarán contra el Espíritu Santo? Los que dicen que no, eso no, que Jesús no proclamó ningún año. ¿Blasfemarán contra el Espíritu Santo? ¿Negarán las palabras del Mesías? Veíamos cómo esas reinas antiguas habla de un desolador, gente que asola, que derriba, que destruye y que solapadamente niega, se aparta y encubre la verdad, que saca de la mente el tiempo. ¿Negarán las palabras del Mesías? ¿Negarán la inspiración del Espíritu Santo? Eso es blasfemia imperdonable. Y si alguien dice, bueno, pero yo no lo veo, yo no lo encuentro, yo miro todo el Evangelio y nunca vi que proclame un año, pues obviamente no hemos mirado bien, si eso pasa. Pero el Espíritu lo decía, Jesús lo dijo, vino a proclamar, aparte de ser toda esa misión que decía que iba a ser, como colofón final, vino a proclamar el año de su retorno. Y lo dijo, y el que quiera que no, se la tendrá que ver con Dios. ¿Y dónde lo dijo? ¿Y cómo lo dijo? ¿Y cuándo lo dijo? Pues eso es lo que hace ya varios años que se ha venido presentando. Como toda la Biblia, pero en gran manera Jesús, de manera consciente. Nosotros no sabemos hasta qué punto los antiguos profetas, los apóstoles, eran conscientes. Pero que Jesús no era consciente de lo que decía, Jesús seguro que sí. Y él conscientemente nos dejó muchísimas señales desde el principio hasta el fin, en donde tenemos revelado lo que él proclamó en su ministerio durante 3 años y medio en la tierra. 3 años y medio, lo que hacen la mitad de una semana. Y sabemos otro marco de tiempo muy importante en la Biblia. Es una tontería lo de los 6.000 años de esta tierra, de este santuario, y el 7º año de reposo, de jubileo, ese año sabático de libertad de los cautivos. No, que no podemos saber. Pues la Biblia y Ellen White nos dicen claramente que podemos saber de la primer venida de Cristo, que el tiempo está prefijado, que los 4.000 años son exactos. No, que hay citas de Ellen White, pues miren las de El conflicto de los siglos, capítulo 19, es un capítulo totalmente de cronología de tiempo profética. Ahí no hay otra cosa, ese es exacto. Y el santuario nos los dice, 4.000 años, año 31, 2.000 años, 2031, tabernáculos. Y antes, ese 2030, ese año de las plagas, ese año sabático, donde Jerusalén por tercera vez tendrá que recibir su castigo también. Y yo no me quería, creo que aquí nadie nos queremos olvidar de esta persona. Creo que muchos saben quién es. Una persona, fue como un Elías de su tiempo, fue como un Noé de su tiempo. Se animó a hacer lo que muchos dicen que es prohibido. Y esto desde los orígenes, desde los tiempos de Noé, proclamar el año. Esta persona que es un tipo, una figura claramente del tercer Elías. Esta persona que, gloria a Dios que no hay inmortalidad del alma, gloria a Dios que los muertos nada saben, porque qué triste sería ver lo que están haciendo con su memoria, aquellos que dicen continuar con su legado, aquellos que han recibido tantas bendiciones por esta obra que él
con la compañía de Dios solitariamente, en su campo, en su chacra, un día comenzó. No, que al final Miller se equivocó, dicen. Y este mensaje también no solo reivindica a Noé, no solo reivindica a todos los patriarcas, a todos los profetas, a Juan el Bautista, a toda esa lluvia temprana que sabían más de lo que saben la mayoría de los cristianos de hoy. Eso sería para vergüenza. Quizás saben más que nosotros también. Pero también reivindicar a este legado, no solo de este hombre, sino de todos los que en su tiempo se animaron a proclamar el año del juicio. Jesús se acercó a la tierra. Dice, no, Miller se equivocó, en parte. ¿Hubo un gran chasco? Sí, lo hubo. En parte se equivocaron, pero no del todo. Interpretó bien la tierra, es el santuario. Pero en su tiempo, del santuario en el cielo, nada de nada se sabía. Y también queremos reivindicar la memoria de todos estos grandes hombres que gracias a ellos también podemos ver a Ellen White, que hoy también se la está negando, a Ron Wyatt, lo que le han hecho. Pero la Biblia dice que negarán hasta el mismísimo Dios que lo creó. Al final se quieren cargar la ley, les molesta la ley. Y por acá, por allá, con fanatismos, con liberalismos, con el Espíritu Santo, con la naturaleza de Cristo, con lo que sea, todos a una se están queriendo cargar la ley y el sábado que tanto les molesta. Veamos esa llaga, ese sábado, ese pacto, ese santuario, esos 6.000 años, esos 7.000 años. Seguramente hay cosas en el tintero que tenía en la mente y me han quedado. Pero esto no termina aquí. Quiera Dios que haya gente sincera, que puedan ver, no solo adventistas, pero primeramente porque ellos son los que hoy están siendo juzgados. Los que hoy están siendo juzgados. Ya esto se ha presentado. El ministerio, el sellamiento, el ministerio del cuarto ángel, el ministerio del tercer Elías, el caminar de Cristo por la tierra, el juicio de los vivos. Espero que haya entre ellos más vírgenes sensatas de los que pensamos o imaginamos o que vemos y puedan reaccionar y ser valientes y tener la sinceridad, pero también el valor, porque con la sola sinceridad no van a llegar muy lejos, y tener el valor para dar el paso. Y a todo el pueblo de Dios que está en Babilonia, que también sepa que podemos sufrir tiempos difíciles por proclamar esto, podemos ser no solo perseguidos, sino sufrir burlas, vergüenzas, pero que vale la pena. Así que todos aquí esperamos este jubileo, Maranata 2031. Esta es nuestra proclamación. Esto es lo que proclamó Jesús. Esto es lo que ya quedaba inspirado desde tiempos antiguos por el Espíritu Santo. Maranata 2031. Amén. Padre Celestial, bendito Dios que estás en los cielos. Te agradecemos por este año de jubileo que tanto nos simplifica la vida, que tanta alegría nos da, que tanta fuerza nos da para seguir adelante. Gracias por este mensaje. Gracias por todos los hombres que nos han allanado el camino y facilitándonos las cosas, Señor. Tenemos este privilegio de ser instrumentos, de ser atalayas para tu pueblo. Gracias, Señor, por este sacrificio de Cristo, por lo cual todo es posible. Te pedimos, Señor, que tú confirmes este mensaje en nuestros corazones y en nuestras mentes, que nos ayudes a eliminar todo prejuicio, todo egoísmo y todo orgullo, que es lo que nos hace desviarnos de la verdad. Que nos ayudes a amar a nuestros semejantes, que nos enseñes y nos des el valor, la sinceridad y la humildad suficiente para aceptar al tercer Elías tal cual es, porque sabemos que esto es una gran piedra de tropiezo. Y Señor, que nos dé, Señor, todo lo necesario para que todos los que hoy estamos aquí reunidos, donde quiera que sea, y los que pronto verán esto, que podamos estar de pie en aquel gran día, en el año 2031, cuando suene esa trompeta en el gran jubileo esperado por todas las épocas. En Jesús te lo pedimos todo y perdónanos siempre nuestros pecados.